Hola, hay una profecía sobre la iglesia que mencioné en un episodio y hoy voy a tener un espacio para estar hablando de ella, de esta gran profecía que vamos a experimentar como iglesia. Estoy agregando aquí a... Mientras se conectan, pues invitarlos a ver el episodio. Vamos a ver si ya agregué a Jeff. Por ahí viene Jeff. Hola Jeff, ¿cómo está? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Pura vida? Pura de aquí con un poquillo de calor nada más. Sí, estos días ha estado bastante caliente, más de la cuenta. Entró diciembre y se Sí, sí. calentó. Jeff, le comentaba a la gente que estuvimos grabando el episodio y tuvimos un tema que yo mencioné en cuanto a una profecía de la Ujú. iglesia. Y Ah, esta profecía puntualmente es el hecho que la iglesia es la esposa del Cordero. correcto. Entonces, bueno, lo hablamos en el episodio y yo quería tener este live para poder aclarar y para que pudiéramos hablar un poquito de la iglesia y ver qué nos dice la Biblia al respecto. Porque Ujú, siempre ujú. que hay profecías, y más aún cuando hay profecías que lo involucran a uno, es más interesante meter y analizar bien estas profecías. Correcto, correcto. ¿Cómo viste el episodio, Jeff, primero? ¿Bien? De la verdad sí, o sea, lo disfruté mucho, la verdad, me gustó Ajá, mucho. Yo tiendo a ser muy crítico de mí mismo, ¿verdad? ok. Entonces a veces me quedaba pensando, mira, tal vez lo dije mal, no expresé bien la idea, ¿verdad? Ujú. Eh, pero no, no. Mi esposa Nati lo vio y no me dijo nada negativo, entonces creo que fue bueno el episodio. Sí, siempre cuando uno se ve después de haber grabado el episodio y todo. Sí, sí. Un detalle que vi del episodio es que usted y yo lo grabamos hace un año, exacto. Ajá. Como Y en noviembre o una cosa así ma- del año pasado, sí, sí. y en ese momento yo no tenía a Matías y ni Ujú. siquiera estaba en planes. Entonces hay un Correcto. ejemplo que usted me da de la paternidad y yo le Ujú. dije, y bueno, y para nosotros los que no tenemos hijos, y dije todo el Ajá. asunto, pero Correcto, correcto. realmente yo ni siquiera tenía en ese momento a Mati, ¿verdad? Hoy en día, gracias a Dios, Mati ya nació y Ajá. pues me identifiqué mucho con el consejo. Pero entremos en materia, Jeff, hablemos de esta profecía y voy a leer Apocalipsis, si le Ok, parece, está bien. donde está justamente Apocalipsis 21, versículo 9 dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me Ujú, llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ujú. Hay varias posturas con esto, pero tal vez qué puedes comentar Sí, al respecto. sí, obviamente el Apocalipsis trata con el fin del mundo, ¿verdad? Y con el momento en el cual Cristo va a volver. Él va a volver por una segunda vez. Y creo que los cristianos a lo largo de la historia actualmente, indiferentemente de las posturas que tengan con algunos aspectos de Apocalipsis, todos creemos que Cristo va a volver, ¿verdad? El Ujú. debate es, tal vez, ¿cuándo? ¿Verdad? Sí, ¿cuándo y cómo? Eh, ah, sí, ¿cómo creo que va a venir en poder? ¿Verdad? Va a ser una venida, todo el mundo va a saber que Cristo vino, ¿verdad? No es que va a ser escondido, no va a ser algo que nadie se va a dar cuenta, creo que va a venir en todo su poder, en toda su gloria, y creo que todos creemos eso, pero ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Verdad? Que antes del milenio, después del milenio, o en medio del milenio. Creo que eso es tal vez es algo que se puede discutir y se puede debatir, ¿verdad? Sin Ujú, embargo, lo que yo creo es que el pasaje que Apocalipsis está hablando ahí, está hablando de la iglesia, ¿verdad? Nosotros como creyentes somos parte de la iglesia y Apocalipsis está hablando de ese momento en que Cristo va a volver por su iglesia, ¿verdad? Y se mm, va a consumir, ¿verdad? Ese matrimonio. Por eso dice el versículo 9 que está la desposada, o sea, la novia. Está en esa etapa de compromiso con su novio, ¿verdad? Y está esperando el momento de la boda, eh, ¿verdad? Y cuando Cristo viene, se va a consumir ese matrimonio, estaremos con Él para siempre, ¿verdad? Y eso es lo que Apocalipsis tiene en mente, o que lo que Juan tiene en mente, o lo que está escribiendo con respecto a la revelación, ¿verdad? Que la iglesia del Señor va a consumir su relación con Cristo cuando Él venga y juzgue las naciones, ¿verdad? Y ahí hablamos de la gran tribulación y todo ese montón de juicios, ¿verdad? Los juicios de las siete copas, qué sé yo.
¿verdad? Ujú. Pero ese es el punto, ¿verdad? La iglesia es la esposa de Cristo, o en este momento la novia de Cristo, esperando el momento en que Cristo vuelva para poder consumir su matrimonio, ¿verdad? Entonces, Y de co- ahí, Ujú. perdón, dale, No, y dale. entonces tal vez hablar un poco de ese evento, cómo describe o qué eventos va a suceder, porque es una boda, ¿verdad? Al menos la descripción es muy gráfica con lo que hoy en día nosotros entendemos como un matrimonio, una boda, pero este, tal vez podemos adentrarnos un poquito en ese evento en sí. Es que sería especular muy bien, o sea, porque, o sea, Sí. el hecho de que va a ser una fiesta, digamos, y uno tal vez se lo imagina, ¿verdad? Que van a estar ahí las damas de honor y que van a estar ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los hombres? En español, en inglés es best man, pero no sé cuál era la palabra en inglés, en español se me olvidó. Pero, Okay. ¿verdad? Sí, los acompañantes ahí, tal Los vez. acompañantes del novio, ¿verdad? Uno se imagina que así va a ser, ¿verdad? Yo honestamente no sé cómo responder porque no creo que la Biblia sea clara o no clara, sino no muestre específicamente cómo se van a dar ese momento de las bodas de Cristo, ¿verdad? Ujú, Las bodas de Cordero, ¿verdad? Tenemos lo que Apocalipsis dice, pero Apocalipsis es un libro que hay que interpretarlo como apocalíptico, ¿verdad? ujú, Son profecías, no podemos tomarlo de una forma absolutamente literal. ujú, Eh, no creo que estemos todos vestidos con traje de novia, ¿verdad? Con un ujú, velo, todos vestidos como una novia esperando que Cristo llegue al altar, ¿verdad? ujú, Pero simbólicamente lo que pasa en una boda es eso, está esa expectativa. Yo no sé si vos te ujú, acordás de tu boda, ¿verdad? Pero yo me ujú, acuerdo de la mía. Yo ahora en marzo cumplo 10 años, si Dios lo permite. Y me acuerdo esos momentos donde estaba yo esperando que Nati llegara a mi boda, ¿verdad? Y me ujú. acuerdo estar nervioso, estar ahí asustado, ¿verdad? Agradecido con Dios porque estaba a punto de convertirme en el esposo de Nati cuando la veo venir por el altar. Uno no puede evitar la emoción y yo lloré, ¿verdad? Hay una Ujú. foto mía llorando ahí, limpiándome las lágrimas con un pañuelo que desentonaba con con toda la decoración, ¿no? No, pero a todos nos pasa. Todo nos pasa, pero esa expectativa, ¿verdad? De saber que Cristo va a llegar por nosotros, ¿verdad? Y no va a ser como nosotros, como en nuestra boda natural, ¿verdad? Que nosotros esperamos a la novia, es al revés. Es la novia que Ujú, espera, ¿no? Expectativa, con ansiedad. Entonces, no es una boda como nosotros la vemos en la vida cotidiana de nuestra común y corriente, ¿verdad? ujú, No ujú, es el novio esperando a la novia, es al revés, ¿verdad? Es Cristo ujú. el que la novia está anhelando, esperando con ansiedad, con esa expectativa de que venga su novio y la lleve a su hogar, ¿verdad? Eterno. Entonces es diferente, ¿verdad? Ujú. A lo que uno se acostumbraría a una boda, pero siempre esa expectativa, ese deseo, ese anhelo, esa necesidad que tenemos de estar con nuestra pareja. Por eso el matrimonio, ¿verdad, Joshua? El matrimonio refleja esa realidad, esa intimidad que tiene Cristo con su iglesia, ¿verdad? Ujú. Y por eso Pablo, en varias de sus cartas, menciona esa necesidad que tenemos de entender qué es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y es su esposa, ciertamente, pero la iglesia también es el cuerpo de Cristo, por ejemplo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es su cabeza. Si la iglesia es la esposa de Cristo, Cristo es su esposo, ¿verdad? Ujú. Y esas dos características principales, ¿verdad? La cual se le da a la iglesia, están muy entrelazadas, ¿verdad? Y se Entonces, manifiestan, creo yo, en su máxima expresión dentro del matrimonio. sí, pero entonces, digamos, estamos hablando de esta profecía, ¿ok? Es algo, un evento que va a pasar a futuro. Y entonces esa profecía también nos puede hacer reflexionar un poco en qué es la iglesia, ¿verdad? Si estamos hablando que la iglesia va a ser la esposa del Cordero en ese momento, hoy en día yo creo que es importante para nosotros entender qué es la iglesia. Entiéndase que muchas personas tienen el concepto de iglesia como un templo, pero aquí este evento Ujú, no estamos hablando que allá va a haber el templo de la iglesia, póngale el nombre que usted quiera, correcto. ¿verdad? Casándose con Dios, sino es un tema de personas siendo Ujú. parte de esa iglesia. Entonces, tal vez, Jeff, ¿cómo podemos describir la iglesia hoy en día y tal vez definirla para entenderla desde una perspectiva hacia esa profecía, ¿verdad? Correcto, sí, la iglesia tal vez de una forma teológica, ¿verdad? Ujú, Eh, ujú, hay una confesión de fe histórica que tiene como 330 años de haber sido escrita, que es la Confesión Bautista de Londres, de ujú, 1689. Y en esos años
hombres de Dios, pastores allá en Inglaterra, en el Reino Unido, se juntaron para tal vez hacer un resumen bien específico, bien detallado de lo que creemos con respecto a lo que la Biblia enseña acerca de quién es Dios, ¿verdad? Y hay muchos temas, uno de los temas es la iglesia, ¿verdad? Entonces, históricamente hablando, la tradición cristiana ha llegado a entender que la iglesia, ¿verdad? La iglesia no es un templo, la iglesia no es un edificio. Como vos dijiste ahora, erróneamente llamamos al templo iglesia, ¿verdad? Porque estamos sin estar conscientes de lo que estamos diciendo, estamos hablando de lo que pasa en ese lugar, nos vamos a congregar, ¿verdad? Entonces la iglesia es esa congregación, es ese grupo donde se reúnen todos los que son cristianos. Y cuando hablamos de los cristianos, son todos aquellos seres humanos que han nacido de nuevo, que se han arrepentido de sus pecados, que han puesto su fe en Jesucristo, ¿verdad? Que ahora viven buscando agradar al Señor, renunciando al pecado, mortificando su pecado. O sea, todas las características que la Biblia muestra con respecto a un creyente. Y la iglesia es el conjunto de todas esas personas a lo largo de toda la historia, de todas las geografías que son parte de ese grupo. Ahora, la iglesia creo yo, es universal en ese sentido, que engloba a todas las personas en todos los lugares que han puesto su fe en Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados, que han experimentado un nuevo nacimiento, que han escuchado la voz de Dios y han sido atraídos por su gracia, ¿verdad? Pero también está el concepto de la iglesia que es local, ¿verdad? Entonces, somos demasiados, por eso también se dice que a veces la iglesia es invisible, porque todo el mundo de gente que es parte de la iglesia, no lo podemos ver en todo momento. Pero tenemos congregaciones locales, donde también decimos que la iglesia es local, porque entonces en San Miguel Santo Domingo Heredia hay un grupo de hermanos que se reúnen, ¿verdad? Y unidos van a un edificio donde han acordado reunirse ciertos días durante la semana, especialmente el domingo, para juntos adorar al Señor, para cantarle al Señor, para escuchar la palabra de Dios, para orar, ¿verdad? Para llevar sus ofrendas. Y entonces la iglesia también es local en ese sentido, ¿verdad? Entonces, la Biblia habla sobre ese grupo de personas que han sido llamados de su vida de pecado, de sus tinieblas, y han sido llamados a la luz admirable del Señor, y han entendido que tienen que formar parte de este grupo local, pero que también al mismo tiempo es parte de este grupo universal que no podemos ver en un solo momento, porque conforma personas en diferentes regiones del planeta Tierra, en diferentes épocas de la historia. Entonces, Ahora, la Jeff, iglesia, perdón, dale. sí, sí, tiene entonces esas dos connotaciones de la iglesia, la connotación universal y también local. Y Correcto, que en la Biblia yo sé que hay como una ejemplificación de este tema de la iglesia y Cristo en un matrimonio, ¿verdad? Y de ahí que viene esa profecía, ¿verdad? Pero también Efesios habla un poco al respecto en correcto, cuanto a esa relación que Cristo demostró, ¿verdad? Y trae eso al plano del matrimonio. Entonces, tal vez, Jeff, no correcto. sé si podemos hablar un poquito al respecto. Sí, sí, claro. Eso, lo que vos mencionabas está en Efesios capítulo 5. Entonces, no sé si querés leerlo. Son Ajá. varios versículos, pero no sé si podrías empezar a leer desde Efesios, tal vez el 23, 5:23. Dice acá, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a Correcto, fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. correcto. Entonces, eso es una de las declaraciones más importantes con respecto no solamente a la iglesia, sino también su relación con Cristo y cómo eso tiene que ver o impacta directamente el matrimonio y la relación entre el esposo y la esposa. Ese versículo es altamente controversial porque dice Ujú, cosas del siglo XXI la gente no está dispuesta a escuchar. ujú, Creyentes y no creyentes, ¿de acuerdo? Este es un tema o sea, que genera conflicto en ujú, nosotros, en la sociedad, ¿verdad? Porque va en contra de lo que la cultura enseña, ¿verdad? ujú. Entonces,
Obviamente no tenemos el tiempo de hacer toda una, ¿verdad? Todo el contexto histórico de Efesios y todo el asunto, pero el versículo 23 habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? En otros pasajes en Corintios, incluso en el capítulo 1 de Efesios, también se menciona que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es esa puesta en acción de lo que Cristo ha planeado, de la voluntad de Dios, lo que Él quiere que pase. La iglesia es la encargada de poner en práctica o hacer que eso suceda en esta tierra. Por medio de la iglesia, Cristo opera en este mundo. Obviamente, su Espíritu Santo es el que guía a los creyentes, pero la acción visible en el día a día, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los creyentes son los que la ponen en práctica. Entonces, el ejemplo que pone Pablo es que el cuerpo está unido, el cuerpo trabaja en equipo, ¿verdad? El cerebro es el que tal vez decide, quiero levantar el brazo, quiero moverme, quiero sentarme, quiero comer, y todo el cuerpo acciona junto en función de lo que el cerebro está determinando, ¿verdad? Tratando de verlo de un punto de vista muy sencillo, ¿verdad? Nosotros no vamos a poner, una persona en su sano juicio no pondría su propio cuerpo en peligro, no estaría dispuesto a dañarse, a golpearse, a lacerarse, a insultarse, ¿verdad? Cuida de su cuerpo de una u otra manera, ¿verdad? Le da lo que el cuerpo le pide, lo mantiene saludable, ¿verdad? Lo tiene alimentado, lo mantiene descansado, y entonces el cuerpo tiene esa característica similar a la iglesia. Pero la otra parte es con respecto al matrimonio, que la iglesia también representa la novia de Cristo, ¿verdad? Esa mujer que se va a casar. Y Pablo lo que hace es aplicar esa verdad poniendo en mente que Cristo va a volver por su esposa, ¿verdad? Y va a consumir su matrimonio. Ante esa realidad, Pablo aplica la verdad con respecto a cómo debería manejarse un matrimonio entre creyentes, ¿verdad? Teniendo en mente que es un reflejo de cómo Cristo, como el cuerpo de Cristo, como el grupo de creyentes se relaciona con la cabeza, con ese novio que vendrá. Jeff, y ahora en la pandemia hubo toda una reestructuración, ¿cuál puede ser? Mental del paradigma de lo que la gente piensa para la iglesia, porque entonces la virtualidad nos hizo, por ejemplo, quedarnos en la casa, ¿verdad? Y nos hizo eh, pensar que ser iglesia es poner el televisor y escuchar una prédica y, ¿verdad? Poner ahí musiquita mientras desayuno y todo esto, ¿verdad? Entonces, tal vez trasladando otra vez el concepto de qué es iglesia a toda esta crisis que sufrió la iglesia con la pandemia, ¿qué se le puede decir a alguien para enfocarnos todos correctamente en qué es ser iglesia? Ahora, lo que yo considero con respecto a la pandemia es que la pandemia trajo a la luz lo que muchos creen con respecto al cristianismo, ¿verdad? Tristemente, el no tener un entendimiento correcto de qué es la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia, la gente utilizó esta excusa que los gobiernos cierran las iglesias, que no podemos cantar porque se pasa el COVID y que nos morimos todos, ¿verdad? Para sacar a la luz lo que realmente había en el corazón de muchos creyentes. Digo yo creyentes, pero tal vez ni siquiera eran creyentes, ¿verdad? Que realmente es una apatía con respecto a la iglesia en general, ¿verdad? Y entonces de ahí sacó a la luz que muchos somos malos cristianos, que somos inmaduros, que no conocemos la Biblia, que nos gusta la comodidad, que preferimos un cristianismo fácil, ¿verdad? Que no demande de mí nada, que no me demande que me esfuerce, que me sacrifique, ¿verdad? Que tenga que poner el trabajo, ¿verdad? Que sea sencillo, y más bien una iglesia que más bien tiene que ver cómo hace para satisfacerme a mí, ¿verdad? Para no pedirme nada, pero darme todo, ¿verdad? Entonces en la pandemia sacó a la luz esa realidad, que somos malos cristianos, ¿verdad? Y cuando alguien defendía el hecho de que había que congregarse, ¿verdad? Era atacado, era señalado, era tratado de fanático, ¿verdad? Y con la justificación de que hay que sujetarse a las autoridades, ¿verdad? Entonces el gobierno dice tal cosa por ser luz y por dar testimonio, tengo que sujetarme a la autoridad, pero cuando esa autoridad me pide que vaya en contra de lo que Dios espera de mí, ahí es donde tengo el derecho y la responsabilidad como cristiano de decir no, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Le decían a Pedro, no predique de Cristo. Le decían a Juan, no predique de Cristo. Los encarcelaron y los dejaron libres y les dijeron, no hablen más del Señor. Y Pedro dijo en Hechos 5,
creo que es 27, es necesario primero obedecer al Señor antes que a los hombres. Mm, Esa es el cristianismo auténtico en su máxima expresión. Poner primero la obediencia al Señor. Yo creo firmemente que el no habernos congregado fue algo, fue una excepción, ¿verdad? Hubo que reunirse virtualmente en muchos casos. Por ejemplo, en mi iglesia lo que se hizo por un tiempo fue hacer cultos virtuales, pero también como se podía tener creo que era un aforo del 50%, entonces ujú, nos pusimos de acuerdo para ir entonces la mitad de la iglesia en la uno solo mañana, día. la Ujú, mitad de la iglesia en la tarde y el domingo siguiente, entonces el que fue en la tarde fue en la mañana y hacíamos ahí el espacio y medio y el metro y medio, todas esas tonteras que nos dimos cuenta después que era pura invento, ¿verdad? Que eso no ayudó en nada. Y lo hicimos sujetándonos al gobierno, pero sin embargo, siendo fieles al mandamiento del Señor, que es de congregarnos el primer día de la semana, ¿verdad? ujú, Entonces, fue muy difícil, ¿verdad? Fue una época muy triste, pero a unos fortaleció su fe, ¿verdad? ujú, Otros puso a prueba sus convicciones y otros lo que hicieron fue nada más aprovechar eso para quedarse en la casa y no volver a congregarse, ¿verdad? Y ujú, usar eso como excusa, el miedo al COVID, que no me quiero morir, ¿verdad? ujú, Y entonces, hey, me acuerdo que una vez uno de los pastores predicaba y decía, la gente tiene más miedo del COVID, ¿verdad? Que la condenación eterna. ujú, Y tienen más miedo al COVID que pasar su vida. O sea, morir de COVID no es nada comparado a morir por sus pecados, en sus ujú, pecados. Entonces, ujú, fue triste, pero hey, como te dije, creo que es un mal entendimiento de lo que es la iglesia, ujú, lo que produce ese tipo de situaciones. Y el Señor usa todo eso para confrontar a su pueblo, ¿verdad? ujú. Quisiera cerrar tal vez, Jeff, con un pensamiento, Mm, porque hay personas que quieren hacer de Jesús el Señor de su vida, ¿verdad? Y quieren decir, hey, yo creo en Cristo. Pero cuando usted les toca el tema iglesia, dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia, ¿verdad? O sea, yo puedo tener con Dios una relación personal, yo leo mi Biblia, yo oro, tranquilo. Pero si entendemos que esta profecía de la cual estamos hablando, donde la iglesia va a llegar a consumar un matrimonio con Cristo y entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es la esposa del Cordero, mm, entonces llega a ser como que yo le diga a usted, Jeff, vieras que vos me agradas demasiado como chavalo, pero viera que mal me cae Nati, ¿verdad? Y mm, inmediatamente, o sea, esa reacción que usted acaba de sentir, ¿verdad? Y son palabras fuertes, y más bien yo quiero mucho a Nati, ¿verdad? No, obviamente es solo el ejemplo, pero sería completamente para usted un choque, ¿verdad? Que yo le diga, yo lo quiero, pero su esposa me cae requete mal, ¿verdad? Es muy duro. correcto. Entonces, Eso es una ofensa, es una ofensa, es una ofensa, completamente. ¿verdad? Y entonces es desprecio al final, ¿verdad? Y como la iglesia también manifiesta, es un reflejo, o sea, el matrimonio es un reflejo de la iglesia, creo que el mismo principio aplica, ¿verdad? Cuando vos te casaste con Andrea, no fue como que ustedes dijeron, bueno, nos casamos y Andrea se fue a vivir otra vez a la casa de los papás Mm. y que estaban casados y que Andrea estaba, ¿verdad?, viviendo todavía allá en Santo Domingo, ¿verdad? Y que vos estabas con tu papá, están casados, pero hey, fuimos a la boda, pero no, me fui para mi casa. Eso Sí, no no, tiene sentido, no, ¿verdad? para No nada. tiene sentido que vos digas, eh, de Andrea, uy, me gusta todo su cuerpo, pero el meñique no me gusta, ¿verdad? No me cae bien el meñique, ¿verdad? O sea, somos un cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, ¿verdad? No podemos separar el cuerpo, o sea, un dedo cortado, desconectado del cuerpo, se pudre, se echa a perder, y todos somos importantes. Entonces, creo que al final es un asunto de entendimiento bíblico. Creo que al final, como esa muletilla que uno dice muchas veces, la teología importa. A veces hemos desechado, ¿verdad?, la teología, y hemos procurado buscar un método más pragmático, ¿verdad? Y a veces eso ha generado cristianos que no tienen la solidez y la capacidad de poder pensar bíblicamente de asuntos tan básicos como esto, porque lo que quieren es comodidad. Entonces, el matrimonio es sacrificio, ¿verdad? Y no lo leímos ahora, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Joshua, vos y yo estamos llamados por el Señor a, se me apagó la luz de acá, estamos llamados por el Señor a amar a nuestras esposas y estar dispuestos a dar nuestra vida por ella. No por Matías, no por Sofía y Lucía, mis hijas, no. Estoy llamado a dar mi vida por Natalia, antes que cualquier otra persona.
porque Cristo eso fue lo que hizo. Hechos capítulo 20 habla que Cristo derramó su sangre por la iglesia. Y eso, creo yo, es lo que debería entonces reactivar en nosotros el amor por la iglesia local, ¿verdad? El hecho de que somos parte del cuerpo, que mi esposa está ahí y yo la tengo que amar como Cristo amó la iglesia, y cuando mi esposa entienda y vea que yo la amo a ella de una forma sacrificial, a ella no le va a costar ni va a haber de una forma negativa sujetarse a la autoridad que Dios me ha dado a mí como hombre. Como te dije, es algo en contra de la cultura, ¿verdad? Ujú, ujú, Eh, y y como te dije aquella vez, creo que cuando nos reunimos, ¿verdad? El buscar una iglesia donde ujú, te prediquen la palabra, donde te enseñen la palabra, donde te enseñen estas verdades básicas de una forma consistente, de una forma bíblica, ¿verdad? Los pastores son llamados a cuidar el rebaño del Señor. Los pastores están llamados a cuidar de la iglesia. Y ujú, termino con una ilustración que escuché de Paul Washer hace muchos años, ¿verdad? Paul Washer hablaba sobre este rey que le encargó a uno de sus siervos a cuidar de su esposa, mientras él se iba a hacer unos ujú. mandados, ¿verdad? Y durante el tiempo que el rey estuvo lejos, a su esposa la cuidaron, sin embargo empezaron a vestirla con ropa sensual, a ponerle maquillaje, a hacer caminatas de esas de modelo, que la ponían como una tarima y la ponían a caminar y todos les chiflaban, Ujú, y, ¿verdad? Y empezaron a hacer de la esposa del rey una mujer fácil, que parecida a una ramera, una prostituta, ¿verdad? ujú, Y cuando llegó el rey de vuelta, ¿qué creo, o sea, creo, que podemos creer que un rey que ama a su esposa y la dejó bajo el cuidado de sus siervos en su ausencia y la encuentra toda deschavetada, toda escotada, llena de minifaldas, llena de sensualidad, llena de lo que es atractivo para el mundo, ¿verdad? Y no ujú, lo que es atractivo para su esposo, ¿verdad? Estamos llenos de personas que han hecho de eso en la iglesia. Ah, ¿por ujú, qué? Porque eh, no entienden lo que significa ser la esposa de Cristo, no se entiende lo que significa ser el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y creo yo, cuando Cristo vuelva, por eso van a robar cabezas, ¿verdad? Y va a ujú, ser un tiempo difícil. ujú. Indiferentemente cuando vuelva, ¿verdad? El estado de la iglesia, estamos viendo épocas difíciles donde, donde que el Señor nos agarre, como dicen, persinados, ¿verdad? Porque el entendimiento del matrimonio de la iglesia, ¿verdad? Hace unos días estaba haciendo un estudio y en Costa Rica, por ejemplo, en el 2022, si no me equivoco, sacaron una estadística y en la estadística decían que durante el primer semestre del 2022 hubo como 11,000 divorcios, por ejemplo. Y Wow. entonces sacaban la matemática y cada 90 minutos había un divorcio en Costa Rica durante ese Ujú, semestre, ¿verdad? Y entonces es impresionante ver cómo el matrimonio, ¿verdad? Incluso en medio de los cristianos, ha pasado a, a un segundo plano. Y todo empieza por no tener un entendimiento correcto de lo que significa la iglesia, ¿verdad? ujú, Y entonces eso se va manifestando en todas las demás áreas de nuestra vida. ujú. Triste, ¿verdad? Pero el punto es este, Cristo va a volver, Cristo va a Así volver por es. su iglesia. Ujú, Todavía hay un remanente, todavía estamos esperando con ansias, ¿verdad? ujú, Y mientras Cristo vuelva, esfuerzos como este, Joshua, de poder llevar el Evangelio y poner verdades al mundo, ¿verdad? En la oscuridad en la que se encuentra, son formas, creo yo, quiero yo, que el Señor pueda utilizar también ujú. para hacer que su luz alcance a los perdidos y su luz vuelva a despertar a los que tal vez han llegado a dormirse y se han acostumbrado a un estilo de fe cristiana que más bien es a su gusto, ¿verdad? Y Mm. no al gusto de Dios, ¿verdad? Y no me acuerdo, uno de esos también, ya perdón, está hablado mucho, bro, el último, uno de tus cortos o de tus reels, me acuerdo de alguien que decía, es que yo quiero conocer a Dios, quiero entenderlo, tenemos una idea incorrecta acerca de Dios, ¿verdad? Creo que fue Vivi, ahora que me acuerdo. Okay. Y, y ella hablaba de cómo tenemos ideas incorrectas acerca de Dios, y es cierto, ¿verdad? Ujú, Nos hemos creído muchas veces las mentiras a medias, las verdades incompletas, y debemos volver a la Biblia, ¿verdad? Volver a la ujú. Biblia y buscar en ella las respuestas. Así es, Jeff, y hoy pudimos entonces ver un poquito de esta profecía y entender más qué es la Mm, iglesia y qué tiene que ser bueno, definirla un poco. Jeff, en el episodio hay algo de lo cual no quiero hacer spoiler, pero a los que están conectados quisiera invitarlos a que lo vean porque esa barba suya tiene una razón de ser
y ahí en el episodio usted me contó muy bien esos temas, y quería como invitar a la gente que vayan y vean por qué Jeff tiene la barba grande. Sí, sí, está bien, perfecto. Más Hey, bien, muchas Joshua, muchas gracias. gracias por la invitación. Me siento muy privilegiado, ¿verdad? Me genera un poco de ansiedad, ¿verdad? Decir cosas que tal vez suenen incorrectas o algo así, ¿verdad? Pero te agradezco por la oportunidad, ¿verdad? Por la apertura. Y ojalá Dios, ¿verdad? Te bendiga ahora en tu etapa como padre, ¿verdad? Que te dé más fortaleza como esposo y Gracias. que estas verdades del matrimonio, ¿verdad? Ujú. Puedan poner en práctica día a día en tu familia. Gracias, Jeff. Igual para usted y muchas gracias por también disponerse para este tipo Claro, claro. de espacios. Pura vida, Jeff. Que Dios Bien. lo bendiga. Y gracias a Mucho, todos los saludos que a se todos. conectaron. Vayan y vean el Claro. episodio con Jeff. Y muchas Sí, sí. gracias por estar aquí conectados. Pura vida. Bueno.